En Saw 3, Jigsaw es eliminado, y aquí comenzamos con su cuerpo siendo examinado por completo. Durante la autopsia encuentran una cinta que se había tragado, por lo que llaman al detective Hoffman para que escuche el contenido. En la grabación se explica que a pesar de que Jigsaw ya no está presente, su legado continuará, y que esto apenas comienza. La escena cambia a un lugar cerrado donde hay dos hombres atrapados. Uno de ellos, calvo, prácticamente no puede ver, y el otro es un abogado que no puede hablar. Ambos intentan eliminarse mutuamente para sobrevivir y finalmente el abogado resulta ser el ganador. Como vimos en la entrega anterior, los policías llegan al lugar del juego de la detective que había identificado al responsable. Para evitar trampas, mandan primero una cámara a revisar el área, pero Rick, guiado por su instinto, se adelanta con la esperanza de encontrar con vida a la detective. Hoffman lo reprende por actuar sin precaución. En paralelo, Peter y Lindsay conversan sobre la posibilidad de un tercer involucrado. John está muy mal físicamente y Amanda no tiene la fuerza para ejecutar un plan tan complejo sola, lo que abre la teoría de que hay alguien más detrás de todo esto. Rick continúa investigando sobre John. Es entonces cuando Hoffman lo alcanza y le recomienda que descanse y tome sus vacaciones. Aún así, Rick se niega y se marcha. Al llegar a su casa ve que su esposa está empacando para irse a casa de su madre. Ella le pide que la acompañe, pero en el fondo ambos saben que no lo hará, porque está completamente obsesionado con su trabajo. Mientras tanto, los policías comentan que John tenía una empresa, y recuerdan que anteriormente interrogaron a Jill, su exesposa. Poco después, Rick es dormido y puesto a prueba. Al igual que el detective Hoffman, Rick despierta en una habitación y lo primero que ve es un televisor encendiéndose para mostrarle las reglas. He intentado casi todo para convencerte, tras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Lo dejaría todo porque te quedas, pues de todo estás rompiendo nuestros lazos. Su prueba es sencilla, al menos en teoría. Debe dejar que pasen 90 minutos sin intervenir. Eso es todo, porque Eric y Hoffman dependen de que Rick logre controlar su obsesión por salvar a todos. Al parecer, el detective Eric sigue vivo, lo cual resulta sorprendente, ya que en Saw 3 se daba a entender que Amanda lo había eliminado. Este cambio de guión se debe a que originalmente Saw iba a ser una trilogía, con John eliminado al final y dejando a la imaginación del espectador lo que sucedía con el juego de Jeff. Sin embargo, cuando se retomó el proyecto, se decidió insinuar que, aunque John ya no esté físicamente, su legado sigue vivo, como si su alma permaneciera detrás de cada prueba. Cabe señalar que la historia que se iba a contar era un poco diferente, pero por problemas de agenda, reescrituras de guión y otros detalles detrás de cámaras, el resultado final fue el que vimos. Y es justo a partir de esta entrega donde todo empieza a enredarse, aunque también se profundiza un poco más en el pasado de John. La historia es buena, sí, pero a medida que avanzan las entregas se vuelve un completo relajo por culpa de inconsistencias narrativas y decisiones forzadas. Regresando con Rick, él entra a otra habitación donde encuentra a una mujer atrapada, iniciando su juego. También hay muchas fotografías a su alrededor que parecen incriminarla. Rick, actuando bajo su impulso de salvar, la libera pensando que ella le estará agradecida, pero no es así. Su prueba consiste en eliminar a Rick, ya que al parecer él sería quien la inculparía con las pruebas fotográficas. En un forcejeo, Rick termina eliminándola, aunque se lleva consigo 2 llaves para continuar avanzando y descubrir qué está pasando. Mientras tanto, Eric y Hoffman siguen esperando que el tiempo pase. Es aquí donde se revela que tras la brutal pelea entre Eric y Amanda, alguien más lo salvó, lo curó, lo encerró y lo mantuvo con vida, alimentándolo hasta que llegara su turno de entrar a este nuevo juego. En la casa de Rick, la detective Lindsay sugiere que tal vez todo este juego fue planeado para incriminarlo, pero Peter no está convencido. Él cree que Rick dejó todo armado como una especie de coartada intentando librarse de las acusaciones, ya que no se ha presentado para demostrar su inocencia. Además, las fotografías de las víctimas indican que todas las personas puestas a prueba tienen algo en común, salvo una excepción, la exesposa de John, por eso deciden ir a buscarla. Durante el interrogatorio con Jill se revela que ya han revisado todas las pertenencias de John y cuentan con evidencia suficiente. En medio de la conversación se menciona un mensaje: cuida tu vida. Al parecer, este lema es utilizado por Jill en el hospital donde trabaja, el cual está enfocado en la rehabilitación. Un día, un paciente llamado Cecil inicia un problema, por lo que John interviene para calmarlo y después dejarlo ir. La frase de cuida tu vida queda resonando en la mente de John. Con el tiempo, esa misma frase se convierte en parte de sus juegos, creyendo que tiene un propósito más profundo.
A pesar de todo lo que está ocurriendo, Jill recuerda cuando John le mostró por primera vez el lugar donde haría sus pruebas y también el muñeco que ahora usa para presentarse ante sus víctimas. ¿Te acuerdas del abogado que estaba encerrado sin poder hablar? Bueno, resulta que él aparece aquí nuevamente, pero esta vez con otro propósito: vigilar de cerca a los policías y asegurarse de que el juego se cumpla como fue planeado. Mientras tanto, Rick llega a un hotel. Su próxima prueba consiste en llevar al dueño del lugar a una habitación específica. Con ayuda del perro del dueño, Rick lo guía hasta la habitación y procede a seguir las instrucciones. Pronto se revela que este sujeto ha tenido antecedentes por abusar de mujeres y ha estado incluso en la cárcel. Ahora es su turno de estar a prueba. Rick se limita a darle las indicaciones necesarias para que el juego comience. Luego reproduce la cinta que contiene la clave para que el dueño pueda salvarse, aunque al final no lo logra. El mensaje de esta prueba es claro: Rick no debe intervenir, solo debe observar, porque solo así entenderá cómo podrán salvarse los detectives. Esta experiencia lo hace recordar un caso del pasado, una niña que sufría violencia en su casa. Ella se negaba a decir la verdad por miedo o vergüenza. En ese momento, Rick, consumido por la frustración y el enojo, terminó desquitándose con el padre, lo que demuestra su incapacidad para controlar sus impulsos, algo que ahora está siendo puesto a prueba. Durante el interrogatorio, Jill comenta que John siempre fue una persona que planeaba todo con precisión y que fue él quien la abandonó. Recuerda una noche en particular. Cecil regresa al hospital justo cuando está por cerrar. En un acto impulsivo, él provoca un accidente que termina con Jill perdiendo al bebé. John, preocupado, se da cuenta de que su esposa no sale, y al acercarse al lugar, ve cómo Cecil huye mientras Jill yace herida. Desesperado, John hace todo lo posible por salvarla, llevándola a otro hospital. A pesar de sus esfuerzos, solo Jill sobrevive, pero la pérdida deja una herida profunda en John, marcando el inicio de un cambio radical en su forma de ver la vida. Desde ese momento empieza a desarrollar su filosofía: castigar a aquellos que no aprecian su existencia. Mientras tanto, en el hotel los policías llegan para recoger evidencia. Allí se revela que fue el abogado el mismo que estaba encerrado sin poder hablar quien rentó ese lugar tiempo atrás. Después, todo lo que hizo Rick se llevó a cabo ahí, lo que hace que Peter comience a sospechar seriamente que Rick podría haberse convertido en un nuevo miembro del legado de Jigsaw. En paralelo, los detectives continúan atrapados en su juego. Eric ya se muestra agotado, rendido y amenaza con bajarse del bloque de hielo en el que está parado. El abogado, molesto, le grita que debe resistir, porque solo si esperan los tres lograrán salir con vida. Es en este momento que se revela algo más del pasado. Tiempo atrás, cuando Rick enfrentó al padre de la niña lastimada, el abogado insistía en que los hechos fueran verificados correctamente. Sin embargo, parece que Hoffman encubrió a Rick ocultando los detalles del caso. El abogado, frustrado, les dice que quizá algún día todos pagarán por lo que han hecho. Este momento revela que todos ellos ya se conocían desde antes y que hay más vínculos ocultos entre los involucrados en este juego. Rick llega a una escuela, un lugar que le trae recuerdos de la niña que una vez intentó proteger. Allí se encuentra con una nueva escena. Los padres de esa niña están ahora en su propio juego. Rick reproduce la cinta. Si todos sabemos querer, tampoco sabemos amar. Que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El juego parece sencillo: la mujer debe sacar unas estacas que la mantienen atada. Si lo logra, quedará libre junto con su hija y también se liberará del hombre que la ha estado maltratando. La única instrucción para Rick es que solo debe observar, no intervenir. Al terminar la prueba tendrá dos opciones: dejar que la mujer se salve por sus propios medios o ayudarla, rompiendo así las reglas del juego. Rick, dudoso, le deja la llave para que ella decida su destino y se va, llevándose una foto que encontró en la habitación y activando las alarmas para que lleguen los policías. Cuando las autoridades llegan, comienzan a investigar. De pronto una trampa se activa y una de las policías pierde la vida. Esto deja en el aire una pregunta importante: ¿acaso ese hubiera sido el destino de Rick si hubiese intervenido para salvar a la mujer? En otra habitación cercana, los detectives siguen revisando el lugar. Encuentran al muñeco de Jigsaw y un nuevo audio. Pero mientras intentan descifrarlo, la detective sufre una herida, lo que deja a Peter completamente solo para continuar con el caso. Por otro lado, Eric, ya agotado física y emocionalmente, vuelve a perder el equilibrio sobre el bloque de hielo. El abogado se enfurece y lo regaña nuevamente.
Sin embargo, le deja un objeto crucial, una herramienta que puede permitir que los tres salgan vivos siempre y cuando Eric haga lo correcto y evite que alguien entre por la puerta. Ahora todo depende de su decisión. Peter, furioso, regresa al interrogatorio con Jill buscando respuestas más concretas. Él sospecha que el abogado y John estaban trabajando juntos y que ambos ejecutaban los juegos, pero Jill lo corrige. John corrió al abogado mucho tiempo atrás diciéndole que le dejaba el negocio y que el dinero se lo entregara a su esposa. Así fue como los alejó a ambos. Se revela entonces que, antes de convertirse en Jigsaw, John sufrió dos grandes golpes. Primero la pérdida de su hijo por culpa de Cecil, y luego la devastadora noticia de su enfermedad terminal. Cuando Jill lo vio por última vez, ya era alguien completamente diferente. John mismo le pidió que se alejara, porque ya había empezado con sus primeros juegos. Se muestra cómo se realizó el juego con Cecil, y aunque el sujeto logró salvarse, no aprendió la lección. Lleno de ira y desesperación, terminó eliminándose él solo, dejándose llevar por sus impulsos, justo lo que John quería probar, que no todos valoran una segunda oportunidad. Aún en el interrogatorio, Peter, visiblemente molesto, muestra una fotografía e intenta averiguar la ubicación del lugar que aparece en ella. En la imagen se ve un nombre y al parecer ese sería el nombre que John le habría dado a su hijo. Mientras tanto, se muestra que Rick va llegando justamente a ese lugar, lo que genera tensión, ya que Eric empieza a prepararse, entendiendo que si alguien entra por esa puerta, todo terminará muy mal para él. A partir de aquí se desarrollan dos escenarios simultáneamente. Por un lado, Peter entra por otra parte del edificio, mientras que Rick continúa avanzando por su camino. Todo parece indicar que en algún punto se encontrarán, pero eso nunca sucede. Aquí se revela que el abogado también forma parte del juego, tiene un dispositivo que puede activarse, lo que confirma que no está ahí solo para vigilar, sino que él también está siendo puesto a prueba. En otro rincón del edificio aparece Jeff, y si pensabas que esto marcaría el inicio del juego por su hija, pues no. Este momento ocurre exactamente durante los eventos finales de Saw 3. Peter llega justo cuando Jeff termina con John, y al entrar a la habitación se encuentra con un ambiente de caos absoluto. Jeff, aún alterado por todo lo que ha vivido, quiere atacar a Peter, pero lo elimina sin entender realmente qué está pasando. Por otro lado, Rick finalmente logra abrir la puerta, y eso es lo que condena a todos. Su intervención rompe la regla más importante. No debía involucrarse, solo observar y dejar que el tiempo pasara. Cuando entra, desata un caos. Eric es eliminado, el dispositivo del abogado se activa y Hoffman permanece atado hasta que todo colapsa. Rick, confundido y herido, intenta justificarse diciendo que aún tenía tiempo, pero ya es demasiado tarde. El abogado, antes de ser eliminado, intenta sacar una cinta. Rick, creyendo que va a hacer algo peligroso, lo elimina, pero era todo lo contrario. La cinta revelaba que la prueba consistía en no intervenir, en confiar y dejar que los 90 minutos pasaran. Rick no pasó la prueba, y su obsesión por salvar a todos terminó desencadenando el desastre que debía evitar. En ese momento se revela finalmente que Hoffman es el tercer involucrado. Él deja malherido a Rick y encierra a Peter en la misma habitación en la que se encontraba John, completando así el ciclo del juego. Y aquí regresamos al inicio. La cinta dentro del cuerpo de John sigue reproduciéndose mencionando que el juego apenas comienza. Y tú, Hoffman, también estarás a prueba. Dejando a un lado los problemas de guión, Saw 4 nos presenta datos importantes que ayudan a comprender mejor al personaje de John Kramer, una persona que en su momento tenía una empresa, una pareja, una vida normal, pero las acciones de otras personas, el dolor, la pérdida y finalmente la enfermedad fueron transformando su visión del mundo. Retomando lo que vimos en Saw 3, Jeff estaba cegado por la rabia y el deseo de venganza. Dudaba si debía perdonar o dejar vivir a quienes lo lastimaron. Al principio se deja llevar por sus emociones, pero cuando ya es demasiado tarde para actuar, se da cuenta de que en el fondo no quería lastimarlos. John, por otro lado, también enfrentó su tragedia. En vez de rendirse, decidió prepararse y lo hizo a su manera, poniendo a prueba a las personas que hacían daño o no valoraban su vida, dándoles una última oportunidad para cambiar. Eso mismo intentó con Cecil. A pesar de que pasó su prueba, John estaba dispuesto a dejarlo ir, pero Cecil, cegado por el rencor, terminó provocando su propio fin. Como decía Amanda, las personas no cambian o sí. Ahora, te dejo una pregunta a ti. Si estuvieras en una situación donde has vivido tus peores momentos, sabes que te queda poco tiempo de vida. ¿Cambiarías tu forma de ver la vida, aceptando el dolor, buscando ayuda, tal vez yendo a terapia para seguir adelante? ¿O te dejarías llevar por tus impulsos y buscarías venganza contra quienes te causaron daño? Al final del día, sabes que te queda poco tiempo y que si te atrapan, tu historia termina ahí. Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Cuídate mucho y recuerda, a veces una persona que actúa de forma oscura solo es alguien que vivió un dolor que no supo manejar. No todos asimilamos el sufrimiento de la misma manera. Nos vemos en la próxima.